Mi nombre es Berenice, tengo 68 años, y después de 45 años trabajando como empleada doméstica, finalmente me jubilé. Pensé que por fin podría descansar y disfrutar de mis últimos años junto a mi único hijo Valentín. Pero lo que pasó después me demostró que a veces las personas que más amas son las que más daño te pueden hacer. Mi hijo me llevó junto con su esposa Dalia y la suegra de ella, Miriam, a un restaurante de lujo. Él pidió $50,000 en comida y me pasó la cuenta en la cara, diciendo que ya había gastado todo su dinero en un viaje para su suegra. Entonces le dije 3 palabras al mesero, y ambos se pusieron completamente pálidos. Pero escucha esta historia hasta el final y me dices qué hubieras hecho tú en mi lugar, porque lo que ellos no sabían es que yo tenía un secreto guardado durante años que cambiaría todo para siempre. Mira, para que entiendas bien esta historia, tengo que llevarte al pasado. Yo nací en una familia muy humilde en un barrio donde las calles no tenían pavimento y las casas eran de madera y lámina. Mi papá era albañil y mi mamá lavaba ropa ajena para poder mantenernos a mí y a mis 2 hermanas mayores, Carmen y Esperanza. Desde muy pequeña aprendí que en la vida nada se regala y que todo cuesta mucho sudor y lágrimas. Veía a mi mamá levantarse a las 5 de la mañana para ir al río a lavar montañas de ropa, y a mi papá regresar por las tardes con las manos llenas de cemento y cal, tan cansado que apenas podía cenar. Mis hermanas se casaron muy jóvenes y se fueron a vivir lejos. Carmen se mudó a otra ciudad con su esposo camionero, y Esperanza emigró al norte buscando mejores oportunidades. Yo me quedé sola con mis papás, ayudando en todo lo que podía. A los 14 años ya sabía cocinar, limpiar y planchar mejor que muchas mujeres adultas. Cuando tenía 18 años, conocí a Roberto en la iglesia del barrio. Era un hombre trabajador y honesto, 3 años mayor que yo, que se enamoró perdidamente de mí. Tenía unas manos fuertes de trabajador, pero un corazón tan tierno que se derretía cada vez que me veía. Me cortejó durante 6 meses, visitándome cada domingo después de misa, siempre muy respetuoso y con las mejores intenciones. Nos casamos al año siguiente en una ceremonia muy sencilla, pero llena de amor y esperanzas. Mi vestido era de color marfil, heredado de una prima, y las flores las cortamos del jardín de mi mamá. Los primeros años de matrimonio fueron duros pero hermosos. Roberto trabajaba en una fábrica de textiles donde hacían uniformes escolares, y yo como empleada doméstica en casas de familias adineradas del centro de la ciudad. Cada mañana me levantaba a las 5 para tomar 2 camiones y llegar a tiempo a mi trabajo. Limpiaba, cocinaba, lavaba y planchaba desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Las señoras para las que trabajaba eran exigentes, pero yo siempre daba lo mejor de mí porque sabía que cada peso que ganaba nos acercaba más a nuestros sueños. Roberto y yo ahorrábamos cada centavo que podíamos. Comprábamos solo lo indispensable, remendábamos nuestra ropa una y otra vez, y nunca salíamos a divertirnos porque teníamos una meta clara: tener una casita propia y formar una familia. Por las noches, después de cenar nuestros frijoles con tortillas, nos sentábamos en la cama de nuestro cuartito rentado y hacíamos cuentas, calculando cuánto nos faltaba para el enganche de una pequeña casa en un fraccionamiento nuevo que estaban construyendo en las orillas de la ciudad. Después de 3 años de matrimonio y mucho esfuerzo, finalmente llegó nuestro regalo del cielo, Valentín. Era un bebé precioso, con los ojos grandes y expresivos de su papá y mi nariz pequeña. Cuando lo tuve en mis brazos por primera vez, supe que todo el cansancio y todos los sacrificios habían valido la pena. Roberto lloraba de emoción y me decía que ahora teníamos que esforzarnos el doble para darle a nuestro hijo todo lo que nosotros no habíamos tenido. Organizamos nuestros horarios para que siempre hubiera alguien cuidando a Valentín. Yo trabajaba de día y Roberto de noche en un turno especial que le dieron en la fábrica. Durante el día, mientras yo estaba limpiando casas ajenas, Roberto se quedaba con el bebé, le daba su biberón, le cambiaba los pañales y jugaba con él. Por las noches, cuando Roberto se iba a trabajar, yo me quedaba cuidando a nuestro pequeño tesoro. Cuando Valentín tenía apenas 5 años y ya empezaba a hacer preguntas curiosas sobre todo lo que veía, la vida me dio el golpe más duro que jamás imaginé. Roberto sufrió un accidente terrible en la fábrica. Una máquina gigante que cortaba tela se descompuso y él, que era el encargado de mantenimiento, quedó atrapado entre los engranajes. Los doctores lucharon durante horas para salvarlo, pero las heridas eran demasiado graves. En un solo día perdí al amor de mi vida y me quedé sola con un niño pequeño que dependía completamente de mí. Los meses que siguieron a la muerte de Roberto fueron los más oscuros de mi vida. No solo había perdido a mi compañero, mi amor,
mi mejor amigo, sino que también me enfrentaba a la realidad de criar sola a Valentín sin ningún tipo de apoyo económico. La indemnización que me dieron de la fábrica apenas alcanzó para pagar el funeral y los gastos médicos. Había días en los que abría la despensa y solo encontraba un paquete de arroz y algunas tortillas duras. No sabía cómo íbamos a conseguir comida para el día siguiente, pero jamás permití que mi hijo se diera cuenta de mi desesperación. Recuerdo perfectamente una noche en la que Valentín se despertó llorando porque tenía pesadillas con su papá. Lo abracé fuerte contra mi pecho mientras él me preguntaba entre lágrimas cuándo iba a regresar Roberto. Yo también quería llorar, pero tenía que ser fuerte por los dos. Le dije que papá se había ido al cielo, pero que desde allá siempre nos iba a cuidar, y que yo iba a hacer todo lo posible para que él fuera un niño feliz. Esa noche tomé la decisión más importante de mi vida. Sin importar lo que tuviera que hacer, Valentín tendría todas las oportunidades que yo pudiera darle. Al día siguiente salí a buscar más trabajo. Ya no bastaba con limpiar una sola casa. Aumenté mis horas laborales hasta el límite de lo humanamente posible. Aceptaba cualquier empleo que me ofrecieran. Limpiaba oficinas durante las madrugadas, lavaba ropa en las tardes, cuidaba a ancianos los fines de semana y hasta ayudaba en cocinas de restaurantes cuando necesitaban personal extra. Mis manos se llenaron de callos tan duros que parecían de cuero, mi espalda empezó a dolerme constantemente por cargar baldes de agua e inclinarme tanto para trapear, pero cada vez que veía la sonrisa de Valentín cuando llegaba a casa, encontraba fuerzas renovadas para seguir adelante. Mi rutina diaria era agotadora. Me levantaba a las 4 de la mañana para dejar preparado el desayuno de Valentín y llevarlo con doña Esperanza, una vecina mayor que se ofrecía a cuidarlo por unas monedas. Corría a tomar el primer camión para llegar a las casas donde trabajaba, y durante 12 horas seguidas no paraba ni un momento. Llegaba a casa después de las 8 de la noche, completamente exhausta, pero aún tenía que ayudar a Valentín con sus tareas escolares, preparar la cena con los pocos ingredientes que tenía y alistar su ropa para el día siguiente. Los años pasaron y Valentín crecía como un niño inteligente y cariñoso. A pesar de nuestras limitaciones económicas, siempre fue el primero de su clase. Tenía una curiosidad natural por todo y una determinación que me recordaba mucho a su papá. Cuando cumplió 10 años, empezó a ayudarme después de clases. Venía conmigo a algunas casas donde trabajaba y me ayudaba a barrer patios o a doblar ropa limpia. Las señoras se encariñaron con él porque era muy educado y siempre decía por favor y gracias para todo. Una tarde, mientras estábamos organizando una biblioteca en casa de la señora Mercedes, una de mis patronas más amables, Valentín se quedó fascinado viendo todos los libros de arquitectura e ingeniería que había ahí. Se pasó horas hojeando páginas llenas de planos y dibujos técnicos. La señora Mercedes notó su interés y le regaló algunos libros básicos sobre construcción. Esa noche, Valentín llegó a casa con los ojos brillantes de emoción y me dijo algo que jamás voy a olvidar. Recuerdo perfectamente ese momento. Yo estaba en la cocina, planchando ropa que había lavado para una familia del barrio, tratando de ganar unos pesos extra. Valentín había llegado del colegio con esa mirada especial que siempre tenía cuando algo lo emocionaba mucho. Se acercó, me abrazó por la cintura con sus brazos delgados de niño de 10 años, y con una voz llena de determinación me dijo: «Mamá, cuando sea grande voy a estudiar ingeniería civil. Voy a construir casas muy bonitas y grandes, y voy a hacer tanto dinero que tú nunca más vas a tener que limpiar las casas de otros. Vas a tener tu propia casa, con jardín y todo, y yo te voy a cuidar como tú me has cuidado a mí». En ese momento sentí que el corazón se me iba a salir del pecho de la emoción. Todas las noches sin dormir, todos los dolores de espalda, todas las humillaciones que había pasado cuando algunas patronas me trataban mal, todo eso dejó de importar. Mi hijo tenía sueños grandes y yo iba a hacer todo lo que estuviera en mis manos para ayudarlo a cumplirlos. Desde ese día, trabajé con más ímpetu que nunca. Conseguí un tercer empleo limpiando una panadería durante las madrugadas. Salía de casa a las 3 de la mañana y regresaba a las 9 de la noche, pero cada peso extra que ganaba lo guardaba religiosamente para la educación de Valentín. Compré una lata de café vacía donde metía mis ahorros, y la escondía debajo de mi colchón. Cada vez que conseguía billetes, los envolvía en plástico para que no se dañaran con la humedad. Cuando Valentín terminó la primaria con honores, yo sabía que tenía que hacer un sacrificio aún mayor para que pudiera estudiar en una secundaria decente. Las escuelas públicas del barrio no tenían buenos programas académicos, y las privadas costaban una fortuna. Fue entonces cuando tomé la decisión más difícil de mi vida:
vender las pocas joyas que me habían quedado de Roberto, incluyendo mi anillo de bodas. El día que fui a la casa de empeño con mi anillo en la mano, lloré como no había llorado desde el funeral de mi esposo. Era lo último que me conectaba físicamente con él, pero sabía que Roberto hubiera hecho lo mismo por nuestro hijo. Con ese dinero pude pagar la inscripción de Valentín en una escuela técnica que tenía muy buena reputación. Los años de secundaria de Valentín fueron una montaña rusa de emociones para mí. Por un lado, me llenaba de orgullo ver cómo mi hijo destacaba en matemáticas y dibujo técnico, siempre trayendo a casa calificaciones perfectas y reconocimientos de sus maestros. Por otro lado, la presión económica se volvía cada vez más intensa. Los uniformes, los libros, los materiales de dibujo, las cuotas escolares, todo costaba mucho más de lo que yo ganaba trabajando en 3 empleos diferentes. Hubo momentos en los que pensé que no iba a poder sostener tantos gastos. Recuerdo una ocasión en particular cuando Valentín necesitaba una calculadora científica muy cara para sus clases de física y matemáticas avanzadas. Costaba el equivalente a 2 semanas de mi salario completo. Esa noche no pude dormir, dándole vueltas al problema en mi cabeza. Al día siguiente, sin decirle nada a Valentín, fui a hablar con don Evaristo, el dueño de una tienda de electrodomésticos del centro, y le propuse trabajar para los domingos limpiando su negocio a cambio de que me apartara la calculadora y me dejara pagarla en abonos pequeños durante 6 meses. Don Evaristo era un hombre mayor, viudo como yo, que entendía perfectamente mi situación. Aceptó mi propuesta y además me ofreció trabajo extra ayudando en su inventario cada fin de mes. Cuando le llevé la calculadora a Valentín, sus ojos se iluminaron de tal manera que supe que cada hora extra de trabajo había valido la pena. Me abrazó tan fuerte que casi me corta la respiración y me dijo: «Mamá, eres la mejor del mundo. Algún día te voy a devolver todo lo que has hecho por mí, multiplicado por 1000». Durante esos años de la adolescencia de Valentín, yo vivía prácticamente para trabajar y para él. No tenía tiempo para nada más, ni siquiera para cuidar mi propia salud. Había desarrollado varices terribles en las piernas por estar tanto tiempo de pie, y tenía dolores constantes en la espalda y las rodillas. Pero cuando veía a Valentín estudiar hasta altas horas de la noche, con esa determinación feroz que había heredado de su papá, yo sabía que todo el sacrificio valía la pena. Cuando Valentín cumplió 16 años, empezó a trabajar medio tiempo los sábados como ayudante en una oficina de arquitectos. Era un trabajo sencillo, organizando planos y haciendo mandados, pero lo tomó con una seriedad admirable. Con el primer sueldo que recibió, llegó a casa con una bolsa del mercado llena de ingredientes para hacer mi comida favorita: mole con pollo. Ese día cocinó para mí por primera vez en su vida, y aunque el mole le quedó un poco salado, fue la cena más deliciosa que había probado en años porque estaba hecha con amor y gratitud. «Mamá», me dijo mientras cenábamos, «ya es hora de que yo también aporte algo a esta casa. Tú has trabajado como 10 personas para sacarme adelante, y yo quiero empezar a ayudarte». A partir de ese momento, Valentín insistió en darme la mitad de su sueldo para los gastos del hogar. Era una cantidad pequeña, pero representaba algo muchísimo más importante. Mi hijo se había convertido en un hombre responsable y agradecido. Los últimos años de preparatoria fueron emocionantes porque Valentín ya tenía muy claro su futuro. Quería estudiar ingeniería civil en la Universidad Estatal, que tenía muy buena reputación, pero también un examen de admisión extremadamente difícil. Durante meses se preparó con una disciplina que yo admiraba profundamente. Se levantaba a las 5 de la mañana para estudiar antes de ir a clases, y cuando regresaba del trabajo seguía estudiando hasta las 11 de la noche. Yo lo apoyaba como podía, llevándole café caliente mientras estudiaba, comprándole cuadernos nuevos cada vez que se le terminaban, y asegurándome de que tuviera un ambiente silencioso para concentrarse. Algunas noches me quedaba despierta solo observándole estudiar, sintiendo una mezcla de orgullo y nostalgia. Mi niño pequeño se había convertido en un joven determinado que tenía sueños grandes y la disciplina para alcanzarlos. El día del examen de admisión a la universidad llegó más rápido de lo que esperaba. Valentín se levantó muy temprano, desayunó apenas un par de tortillas con frijoles porque tenía los nervios de punta, y se fue con sus documentos y sus lápices bien organizados en una mochila que habíamos comprado especialmente para esa ocasión. Yo me quedé en casa, sin poder concentrarme en nada, rezando y pidiendo a Roberto desde el cielo que ayudara a nuestro hijo. Cuando Valentín regresó esa tarde, tenía una expresión que no pude descifrar. Me quedé mirándolo, esperando que me dijera algo, pero él solo se sentó en la mesa de la cocina y se quedó callado durante varios minutos.
Mi corazón empezó a latir muy fuerte porque pensé que las cosas habían salido mal. Finalmente, levantó la cara, me miró directamente a los ojos, y me dijo: «Mamá, creo que me fue muy bien». Pude contestar todas las preguntas y me sentí muy seguro durante todo el examen. Las semanas de espera fueron eternas. Cada día revisábamos si habían publicado los resultados en el periódico o si habían llegado cartas de la universidad. Valentín trataba de mantenerse calmado, pero yo lo conocía perfectamente y sabía que estaba tan nervioso como yo. Siguió trabajando los sábados y estudiando por las tardes, pero había una tensión en el ambiente que se podía cortar con un cuchillo. Un jueves por la mañana, mientras yo estaba trapeando el piso de la casa de la señora Mercedes, llegó Valentín corriendo como un loco. Tenía una carta en las manos y estaba gritando desde la puerta: «Mamá, mamá, llegó. Llegó la carta de la universidad». Dejé el trapeador tirado en el suelo y corrí hacia él con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto. Con las manos temblorosas, Valentín abrió la carta mientras yo me agarraba de su brazo como si fuera mi salvavidas. Leyó en silencio las primeras líneas, y de repente su cara se transformó en la sonrisa más grande y hermosa que había visto en mi vida. «Mamá, quedé en primer lugar. Me aceptaron con beca de excelencia académica». En ese momento los dos empezamos a llorar de felicidad y nos abrazamos tan fuerte que casi nos caemos al suelo. La señora Mercedes, que había escuchado los gritos desde la cocina, salió a ver qué pasaba. Cuando le contamos la noticia, ella también se puso a llorar de emoción y nos abrazó a los dos. «Berenice», me dijo, «tú has criado a un hijo excepcional. Este muchacho va a llegar muy lejos en la vida, y todo va a ser gracias a tu sacrificio y tu amor». Esas palabras se me quedaron grabadas para siempre en el corazón. Esa noche celebramos con una cena especial que preparamos juntos. Compramos un pollo entero, hicimos arroz con verduras, y hasta nos permitimos el lujo de comprar un flan de postre. Mientras cenábamos, Valentín me tomó la mano y me dijo algo que nunca voy a olvidar: «Mamá, todo lo que soy y todo lo que voy a hacer te lo debo a ti. Cuando sea un ingeniero exitoso y tenga mi propia empresa, la primera casa que voy a construir va a ser para ti. Va a ser la casa más bonita de todo el barrio, con jardín, con cochera, y con una cocina grande donde puedas cocinar todo lo que se te antoje». Los años universitarios de Valentín fueron una época de mucha esperanza, pero también de enormes sacrificios económicos. Aunque había conseguido una beca de excelencia académica que cubría la colegiatura, aún necesitábamos dinero para sus libros, materiales de dibujo, transporte diario a la universidad y algo de comida durante sus largas jornadas de estudio. La universidad estaba en el centro de la ciudad, a 2 horas de distancia de nuestro barrio, así que Valentín tenía que salir de casa a las 5 de la mañana para llegar a tiempo a sus primeras clases. Yo seguía trabajando en mis 3 empleos, pero ahora con más determinación que nunca. Sabía que estábamos en la recta final, que todos estos años de esfuerzo estaban a punto de dar frutos. Valentín se había convertido en un joven responsable y estudioso que aprovechaba cada oportunidad que se le presentaba. Sus profesores lo felicitaban constantemente por su dedicación, y algunos hasta le ofrecían trabajos de medio tiempo dibujando planos para proyectos pequeños. Durante el segundo año de carrera, Valentín conoció a otros estudiantes de familias acomodadas, y por primera vez en su vida empezó a darse cuenta de las diferencias sociales que existían entre nosotros y ellos. Sus compañeros tenían carros del año, computadoras portátiles, ropa de marca, y dinero suficiente para salir a comer a restaurantes caros después de clases. Valentín nunca me dijo nada directamente, pero yo notaba que a veces llegaba a casa un poco triste o pensativo. Una tarde me confesó que se sentía acomplejado porque sus compañeros siempre hablaban de sus casas grandes, de los viajes que hacían con sus familias, y de todos los lujos que tenían. «Mamá», me dijo, «a veces me da pena decirles dónde vivimos o en qué trabajas tú. No porque me avergüence de ti, sino porque me da rabia que no hayamos tenido las mismas oportunidades que ellos». Esa conversación me partió el corazón, pero también me hizo sentir orgullosa de haber criado a un hijo con los pies en la tierra. Le expliqué que las cosas materiales no definen el valor de una persona, que él había llegado a la universidad por su propio mérito y esfuerzo, mientras que muchos de sus compañeros estaban ahí simplemente porque sus papás tenían dinero. «Hijo», le dije, «tú vas a ser un ingeniero exitoso no porque tengas dinero, sino porque tienes talento, disciplina y ganas de salir adelante. Eso vale muchísimo más que cualquier carro lujoso o ropa de marca». A partir de ese momento,
Valentín cambió su perspectiva y empezó a sentirse más seguro de sí mismo. Incluso comenzó a destacar como líder en sus proyectos grupales, porque tenía una ética de trabajo que sus compañeros admiraban. Varios profesores notaron su potencial y empezaron a recomendarlo para becas de intercambio y programas especiales. Al final de su tercer año, recibió una propuesta para hacer prácticas profesionales en una empresa constructora muy prestigiosa. Las prácticas profesionales cambiaron completamente la vida de Valentín. Por primera vez empezó a ganar un sueldo decente, no solo las monedas que recibía por trabajos esporádicos. Con su primer cheque de prácticas llegó a casa con una sonrisa enorme y una bolsa llena de comestibles caros que nunca habíamos podido comprar: carne de res, quesos importados, frutas frescas y hasta una botella de vino espumoso para celebrar. Mamá me dijo esa noche mientras cenábamos como reyes: este es solo el principio. Cuando me gradúe y consiga un trabajo de tiempo completo, las cosas van a cambiar completamente para nosotros dos. Ya no vas a tener que trabajar tanto, vas a poder descansar, y vamos a vivir como nos merecemos. Yo lloraba de emoción viendo a mi hijo tan feliz y exitoso, sintiendo que todos los años de sacrificio finalmente estaban dando frutos. Durante su último año de universidad, Valentín conoció a Dalia en una fiesta de estudiantes de ingeniería. Ella estudiaba administración de empresas en una universidad privada muy cara, y venía de una familia de clase media alta. Era una chica bonita, con cabello largo y ondulado, siempre vestida con ropa elegante y zapatos de tacón alto. La primera vez que Valentín me habló de ella, noté en sus ojos esa chispa especial que solo aparece cuando alguien está enamorado. Dalia empezó a visitar nuestra casa los fines de semana, y al principio me pareció una muchacha educada y simpática. Siempre me saludaba con respeto, me ayudaba a poner la mesa cuando comíamos juntos, y hasta me trajo algunos regalos pequeños como flores o dulces. Valentín estaba completamente enamorado de ella, y yo me alegraba de ver a mi hijo tan feliz después de tantos años de puro trabajo y estudio. Sin embargo, con el tiempo empecé a notar pequeños detalles que me preocupaban. Dalia tenía ciertos comentarios sobre nuestra casa, sobre el barrio donde vivíamos, sobre la manera en que yo hablaba o me vestía. Nunca me decía nada directamente ofensivo, pero había una manera sutil en la que me hacía sentir que no estaba a su nivel social. Cuando Valentín no estaba presente, su actitud conmigo cambiaba completamente. Recuerdo perfectamente una tarde en la que Dalia vino a visitarnos y Valentín tuvo que salir corriendo a la universidad porque había olvidado entregar un proyecto importante. Mientras yo lavaba los platos de la comida, Dalia se quedó sentada en la sala mirando alrededor con una expresión que no me gustó nada. Después de un rato se acercó a la cocina y me dijo: «Doña Berenice, ¿no le parece que ya es hora de que Valentín y usted se muden a un lugar más apropiado? Él ya está a punto de graduarse y va a empezar a trabajar en una empresa importante. No se ve bien que siga viviendo en un barrio como este». Sus palabras me cayeron como un balde de agua fría. No tanto por lo que dijo, sino por la manera en que lo dijo, con esa superioridad disimulada que me hizo sentir pequeña y avergonzada. Le respondí con toda la dignidad que pude reunir: «Mija, esta casa humilde ha sido nuestro hogar durante muchos años. Aquí mi hijo creció, estudió, y se convirtió en el hombre exitoso que es hoy. Para mí no hay lugar más apropiado que este». Dalia solo sonrió de manera condescendiente y no volvió a tocar el tema ese día. Esa noche, cuando Valentín regresó, no le dije nada sobre la conversación con Dalia. No quería crear problemas entre ellos, y además pensé que tal vez yo había malinterpretado sus intenciones. Pero a partir de ese momento empecé a observar más cuidadosamente la dinámica entre ellos. Noté que Dalia tenía una influencia muy fuerte sobre las decisiones de Valentín, y que poco a poco él empezaba a cambiar su manera de hablar, de vestirse, y hasta de relacionarse conmigo. Cuando Valentín se graduó con honores de la carrera de Ingeniería Civil, fue uno de los días más felices de mi vida. La ceremonia de graduación se llevó a cabo en el auditorio principal de la universidad, y yo me puse mi mejor vestido, color verde esmeralda, que había comprado especialmente para esa ocasión. Ver a mi hijo caminar por el escenario para recibir su diploma, escuchar cómo el director de la carrera lo felicitaba públicamente por ser el mejor estudiante de su generación, sentir los aplausos de todo el auditorio, fue como tocar el cielo con las manos. Después de la ceremonia, nos tomamos muchas fotos juntos. Valentín me abrazaba orgulloso y me decía una y otra vez: «Mamá, lo logramos. Lo logramos juntos». Dalia también estaba ahí, sonriente y cariñosa, felicitándome y diciéndome lo orgullosa que debía sentirme.
En ese momento pensé que tal vez había juzgado mal sus intenciones anteriores, que posiblemente solo había sido mi imaginación o mis propios complejos. Pocas semanas después de la graduación, Valentín consiguió su primer trabajo como ingeniero junior en una empresa constructora muy prestigiosa del centro de la ciudad. Su sueldo inicial era más dinero del que habíamos visto jamás en nuestra casa. El primer día que llegó con su cheque, lo pusimos sobre la mesa de la cocina y nos quedamos mirándolo durante varios minutos, como si fuera un tesoro que había aparecido por arte de magia. Valentín me abrazó y me dijo: «Mamá, se acabaron las penurias. A partir de ahora tú ya no vas a trabajar más. Te voy a mantener como una reina». Ese mismo mes, Valentín cumplió su promesa de la infancia. Con sus primeros ahorros como ingeniero, rentó una casita pequeña pero bonita en un barrio de clase media, con 2 recámaras, una sala amplia, cocina moderna y hasta un pequeño jardín en la parte de atrás. El día que nos mudamos, yo lloré de emoción recordando todas las noches que había soñado con este momento. Mi hijo había logrado sacarnos del barrio humilde donde habíamos vivido durante tantos años. La nueva casa tenía pisos de cerámica brillante, paredes pintadas de colores claros y ventanas grandes que dejaban entrar mucha luz natural. Para mí era como vivir en un palacio. Valentín se encargó de comprar muebles nuevos, una sala de color crema, un comedor de madera, una televisión grande y hasta una lavadora automática para que yo ya no tuviera que lavar la ropa a mano. Cada detalle estaba pensado para mi comodidad. Durante los primeros meses en la casa nueva, fuimos muy felices. Yo finalmente pude dejar mis 3 trabajos de empleada doméstica y dedicarme a cuidar nuestro hogar. Por las mañanas despertaba sin prisa, preparaba desayunos abundantes para Valentín, y por las tardes me entretenía arreglando el jardín o cocinando platillos especiales que antes no podíamos costear. Valentín llegaba del trabajo siempre de buen humor, me contaba sobre sus proyectos de construcción, y cenábamos juntos como una familia feliz. Sin embargo, las cosas empezaron a cambiar cuando Dalia comenzó a pasar más tiempo en nuestra casa. Al principio venía solo los fines de semana, pero poco a poco empezó a quedarse entre semana también. Yo notaba que cuando ella estaba presente, Valentín se comportaba diferente conmigo. Era menos cariñoso, menos atento, como si estuviera tratando de impresionarla demostrando que era un hombre independiente. Dalia tenía opiniones muy específicas sobre cómo debía decorarse la casa, qué tipo de comida debíamos comer, e incluso sobre la ropa que yo usaba. Nunca me lo decía directamente, pero hacía comentarios como: «Ay, Valentín, ¿no crees que esta sala se vería mejor con cojines de otro color?» O «Doña Berenice, mi mamá usa una crema facial buenísima que la hace ver muchísimo más joven, se la voy a recomendar». Sus sugerencias siempre sonaban como críticas disfrazadas. Un día, mientras Valentín estaba en el trabajo, Dalia llegó a la casa con varias bolsas de una tienda departamental muy cara. Adentro había manteles, cortinas, adornos y otros artículos de decoración. «Doña Berenice», me dijo con esa sonrisa falsa que ya conocía muy bien, «compré algunas cositas para hacer que esta casa se vea más elegante. Valentín está progresando mucho en su trabajo, y es importante que su hogar refleje su nuevo estatus social». Sin pedirme permiso, empezó a cambiar los manteles de la mesa, a colgar cortinas nuevas en las ventanas y a acomodar adornos caros en las repisas. Yo me quedé parada en la sala, sintiendo como si fuera una visita en mi propia casa. Cuando traté de ayudarla, me dijo: «No se preocupe, doña Berenice, yo me encargo. Usted mejor vaya a descansar». La manera en que lo dijo me hizo sentir como si fuera una anciana inútil que estorbaba. Esa noche, cuando Valentín llegó del trabajo y vio todos los cambios, se puso muy contento. «Guau, Dalia, qué buen gusto tienes. La casa se ve muchísimo mejor ahora». A mí no me preguntó qué opinaba sobre los cambios, ni si me gustaban las cosas nuevas. Era como si mi opinión ya no importara, como si la casa fuera de ellos dos y yo solo fuera una inquilina tolerada. Pocas semanas después, Dalia empezó a hablar sobre planes de boda. Una tarde, mientras los 3 cenábamos, mencionó casualmente que había estado viendo vestidos de novia en algunas tiendas del centro. Valentín se puso nervioso pero contento, y esa misma noche me confesó que llevaba meses pensando en proponerle matrimonio. «Mamá», me dijo, «Dalia es la mujer de mi vida. Quiero casarme con ella y formar una familia hermosa». Yo le di mi bendición, por supuesto, porque quería ver a mi hijo feliz. Pero en el fondo tenía una sensación extraña, como si algo no estuviera bien.
Durante los meses de preparativos para la boda, noté que Dalia tomaba todas las decisiones importantes sin consultarme. Eligió el lugar de la ceremonia, el menú, las flores, la música, todo. Cuando yo trataba de dar alguna sugerencia, me decía: «Ay, doña Berenice, no se preocupe por eso. Yo me encargo de todo porque tengo experiencia organizando eventos». La boda se llevó a cabo en un salón muy elegante que debió haber costado una fortuna. Dalia se veía hermosa con su vestido blanco lleno de encajes y pedrería. Valentín estaba guapísimo con su traje negro y su corbata plateada. Durante la ceremonia, cuando los vi intercambiar votos de amor eterno, traté de sentirme completamente feliz, pero había una vocecita en mi cabeza que me advertía que las cosas iban a cambiar mucho después de esa noche. Después de la luna de miel, que duraron 2 semanas en una playa del Caribe, Valentín y Dalia regresaron con noticias que yo no esperaba. Durante la cena de bienvenida que les preparé, Dalia anunció que habían decidido mudarse solos a un departamento más grande en una zona exclusiva de la ciudad. Doña Berenice me dijo: «Ya es hora de que los recién casados tengamos nuestro propio espacio. Usted puede quedarse aquí en esta casita, que ya está pagada y es muy cómoda para una persona sola». Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Después de tantos años de sacrificarme por Valentín, después de haberlo criado sola y de haber trabajado como una mula para darle la mejor educación posible, ahora me estaban dejando de lado como si fuera un mueble viejo que ya no servía. Miré a Valentín esperando que dijera algo, que defendiera nuestro vínculo, que recordara todo lo que habíamos pasado juntos, pero él solo bajó la mirada y murmuró: «Mamá, es lo mejor para todos. Tú vas a estar más tranquila aquí, y nosotros necesitamos privacidad para empezar nuestra vida de casados». Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi cama, mirando el techo y recordando todos los momentos difíciles que habíamos superado juntos. Recordé las noches en que Valentín era pequeño y se enfermaba, y yo me quedaba despierta cuidándolo. Recordé las mañanas en que salía a trabajar con dolores terribles en la espalda, pero lo hacía con amor porque sabía que era por el futuro de mi hijo. Recordé sus promesas de cuidarme cuando fuera exitoso, de construirme la casa más bonita del barrio, de nunca dejarme sola. A la semana siguiente, Valentín y Dalia se mudaron a su nuevo departamento. El día que se fueron, Valentín me abrazó en la puerta y me dijo: «Mamá, no pienses que te estoy abandonando. Solo necesito un poco de espacio para adaptarme a mi nueva vida, pero siempre vas a ser la mujer más importante de mi vida». Sus palabras sonaban sinceras, pero por primera vez en muchos años, no le creí completamente. Los primeros meses viviendo sola fueron muy duros. La casa se sentía enorme y silenciosa sin la presencia de Valentín. Por las mañanas despertaba y durante unos segundos olvidaba que él ya no vivía conmigo, así que bajaba a la cocina esperando preparar desayuno para 2 personas. Cuando recordaba la realidad, sentía una tristeza profunda que me acompañaba durante todo el día. Valentín me visitaba una vez por semana, generalmente los domingos por la tarde. Llegaba solo, sin Dalia, y pasábamos un par de horas conversando y compartiendo una comida. Durante esas visitas era cariñoso conmigo, me preguntaba cómo estaba, me contaba sobre su trabajo, y me daba dinero para mis gastos. Pero yo sentía que había una distancia emocional entre nosotros que no existía antes. Pasaron varios meses y las visitas de Valentín se fueron espaciando cada vez más. De venir todos los domingos, pasó a visitarme cada 15 días, después una vez al mes, y finalmente solo aparecía cuando necesitaba algo específico de la casa o cuando tenía algún problema que resolver. Cada vez que lo veía llegar, mi corazón se llenaba de esperanza pensando que tal vez habíamos regresado a la normalidad, pero siempre se iba después de unas pocas horas, dejándome sola otra vez. Una tarde de domingo, después de casi 2 meses sin verlo, Valentín apareció en mi puerta con una expresión extraña en el rostro. Se veía nervioso, como si tuviera algo importante que decirme, pero no supiera cómo empezar. Preparé café y nos sentamos en la sala, donde me contó que Dalia estaba embarazada. «Mamá», me dijo con una mezcla de emoción y preocupación, «vas a ser abuela. Dalia tiene 3 meses de embarazo y todo está saliendo perfecto». Mi primera reacción fue de pura alegría. La idea de tener un nieto o una nieta me llenaba de ilusión después de tantos meses de soledad. Inmediatamente empecé a hacer planes en mi cabeza. Podría cuidar al bebé mientras Dalia trabajaba, tejer mantitas y ropita pequeña, enseñarle canciones de cuna como había hecho con Valentín cuando era pequeño. Pensé que tal vez este bebé sería la oportunidad perfecta para acercarme otra vez a mi hijo y formar una familia unida.
Sin embargo, mis ilusiones se desplomaron cuando Valentín continuó hablando. Mamá, hay algo más que necesito decirte. Dalia y yo hemos estado hablando mucho sobre el futuro, y hemos decidido que cuando nazca el bebé, vamos a mudarnos a vivir con la mamá de Dalia. Ella tiene una casa muy grande, con suficiente espacio para todos, y va a poder ayudarnos mucho con el cuidado del niño. Sentí como si me hubieran clavado un cuchillo en el pecho. ¿Y yo qué, hijo?, le pregunté con la voz quebrada. ¿Ya no voy a poder conocer a mi nieto? ¿Ya no voy a formar parte de su vida? Valentín bajó la mirada y murmuró algo sobre que por supuesto podría visitarlos de vez en cuando, pero que las circunstancias habían cambiado y él tenía que pensar primero en su esposa y su hijo. Esa conversación marcó el inicio de mi alejamiento definitivo de la vida de Valentín. Durante los siguientes meses del embarazo de Dalia, prácticamente no tuve noticias de ellos. Valentín dejó de visitarme por completo, y las pocas veces que me atreví a llamarlo por teléfono, siempre tenía alguna excusa para no poder hablar mucho tiempo. Estoy muy ocupado con el trabajo, mamá. Dalia no se siente bien y necesito cuidarla. Te hablo después, ahorita no puedo. El día que nació mi nieto, me enteré por casualidad. Estaba en el mercado comprando verduras cuando escuché a una vecina del barrio anterior comentando que el hijo de doña Berenice había tenido un bebé. Llegué corriendo a casa y llamé a Valentín, pero nadie contestó el teléfono. Después de varios intentos, finalmente me respondió Dalia con una voz muy fría. Sí, doña Berenice, ya nació el bebé. Se llama César y está muy sano. Valentín está durmiendo porque no ha descansado en 2 días. ¿Puedo ir a conocer a mi nieto?, le pregunté con el corazón latiéndome muy fuerte. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea antes de que Dalia respondiera. Mejor esperemos unas semanas hasta que yo me recupere completamente del parto. Los doctores dijeron que el bebé no puede estar expuesto a muchas visitas todavía. Era una mentira obvia, pero yo no tenía manera de contradecirla. Esas semanas se convirtieron en meses. Cada vez que llamaba para preguntar cuándo podría conocer a César, siempre había una nueva excusa. Que el bebé estaba enfermo, que Dalia estaba muy cansada, que la casa de la suegra estaba en remodelación, que habían decidido no recibir visitas hasta que César cumpliera 6 meses. Yo sufría en silencio, imaginándome a mi nieto creciendo sin conocer a su abuela paterna, sin saber que tenía una familia que lo amaba desde antes de nacer. Finalmente, cuando César cumplió 8 meses, Valentín accedió a traérmelo para que lo conociera. Pero no vino solo, llegó acompañado de Dalia y de la mamá de ella, una mujer llamada Miriam que me trató con una frialdad glacial desde el momento en que puso un pie en mi casa. Era una señora de unos 60 años, bien vestida y arreglada, que miraba mi hogar humilde como si fuera un lugar contaminado. Cuando finalmente pude cargar a César en mis brazos, sentí una emoción tan intensa que empecé a llorar sin poder controlarme. Era un bebé hermoso, con los ojos claros de Valentín y las facciones delicadas de Dalia. Pero mi felicidad duró muy poco, porque Miriam inmediatamente empezó a hacer comentarios sobre cómo yo estaba cargando al niño. Cuidado, no lo apriete tanto. Mejor siéntese para cargarlo, no vaya a hacer que se le caiga. No le hable tan fuerte, los bebés se asustan con los ruidos repentinos. Durante toda la visita, que duró apenas 2 horas, Miriam se comportó como si fuera la autoridad máxima sobre el cuidado de César. Era evidente que Dalia le tenía mucho respeto y seguía todas sus indicaciones al pie de la letra. Valentín, por su parte, parecía estar caminando sobre cáscaras de huevo, tratando de no contradecir a ninguna de las 2 mujeres que ahora controlaban su vida. Cuando se fueron, me quedé en la sala mirando las pocas fotos que había logrado tomarle a César con mi cámara vieja. En ese momento entendí con claridad cristalina que mi papel en la vida de mi hijo había sido completamente reemplazado. Ya no era la mujer más importante para él, ya no era su confidente, ya no era su apoyo emocional. Miriam había tomado mi lugar como la figura materna de confianza, y yo había quedado relegada a ser una visita ocasional que toleraban por compromiso. Los siguientes meses fueron un torbellino de humillaciones pequeñas pero constantes. Cuando César cumplió 1 año, no me invitaron a su fiesta de cumpleaños. Me enteré porque vi las fotos en el perfil de redes sociales de Dalia, donde aparecían todos sonriendo y celebrando mientras yo me quedaba en casa sin saber nada. Cuando traté de reclamarle a Valentín por teléfono, me dijo que había sido una celebración muy íntima, solo para la familia más cercana. ¿Y yo qué soy, hijo?, le pregunté con el alma destrozada. Ya no formo parte de tu familia más cercana.
Su respuesta me terminó de romper el corazón. Mamá, por favor no dramatices. Tú sabes que siempre vas a ser importante para mí, pero tengo que respetar las decisiones de mi esposa. Ella organizó la fiesta y decidió que fuera solo con pocas personas. Fue en ese momento cuando comprendí que Valentín había elegido bando, y ese bando no me incluía a mí. Después de tantos años de sacrificarme por él, de trabajar día y noche para darle una educación, de renunciar a mi propia vida para asegurar su futuro, él había decidido que yo era prescindible. Dalia y Miriam se habían convertido en su nueva familia, y yo era solo un recuerdo incómodo de su pasado humilde. Durante los siguientes 2 años, mi relación con Valentín se deterioró hasta convertirse en encuentros forzados y conversaciones superficiales. Me visitaba cada 3 o 4 meses, siempre con prisa, siempre con alguna excusa para irse temprano. César crecía sin conocerme realmente, porque cada vez que estaba conmigo se mostraba tímido y distante, como si yo fuera una extraña. Las pocas veces que intenté hablar seriamente con Valentín sobre lo que estaba pasando entre nosotros, él se ponía a la defensiva y me acusaba de ser demasiado dramática o de querer crear problemas en su matrimonio. Mamá me decía con una frialdad que me helaba la sangre: tienes que entender que mi prioridad ahora son mi esposa y mi hijo. No puedo estar dividiendo mi tiempo como antes. Ya eres una mujer grande y tienes que aprender a ser independiente. Esas palabras me dolían más que cualquier golpe físico. Mi propio hijo, por quien había dado toda mi vida, me estaba diciendo que era una carga, que tenía que aprender a vivir sin él. Pero lo que más me dolía era darme cuenta de que tenía razón en algo. Yo había dedicado tantos años a criarlo y a apoyarlo, que nunca había aprendido a vivir para mí misma. Después de cumplir 65 años, tomé la decisión más difícil de mi vida: dejar de esperar que Valentín regresara a ser el hijo cariñoso que había criado. Ya no iba a rogarle atención, ya no iba a llamarlo constantemente, ya no iba a aceptar sus migajas de afecto. Si él había decidido que su nueva familia era más importante que la mujer que le había dado la vida, entonces yo también tenía derecho a tomar mis propias decisiones. Fue durante esa época de reflexión profunda cuando recibí una llamada que cambiaría mi vida para siempre. Era de un abogado llamado César Mendoza, que me citaba a su oficina para hablar sobre un asunto muy importante relacionado con mi hermana Carmen. Carmen había muerto 6 meses atrás en la ciudad donde vivía, y yo apenas me había enterado hasta ahora porque llevábamos años sin comunicarnos por diferencias familiares antiguas. El día de la cita con el abogado, me puse mi mejor vestido color vino y llegué puntual a su oficina. El licenciado Mendoza era un hombre mayor, muy elegante, que me recibió con mucha cortesía. Señora Berenice, me dijo después de los saludos, tengo que darle una noticia que va a cambiar su vida completamente. Su hermana Carmen falleció sin hijos y sin esposo, y la dejó a usted como su única heredera universal. Al principio no entendí el significado completo de sus palabras. Pensé que tal vez Carmen me había dejado algunos muebles viejos o algo de ropa, porque siempre habíamos sido una familia muy humilde. Pero cuando el abogado empezó a mostrarme documentos y papeles oficiales, me di cuenta de que estaba completamente equivocada. Carmen se había casado con un empresario exitoso que murió 10 años antes que ella, y había heredado un patrimonio considerable que ahora me pertenecía. Señora Berenice, continuó el licenciado, su hermana era propietaria de una cadena de 5 restaurantes de comida gourmet en la ciudad capital, además de 3 propiedades inmobiliarias muy valiosas y una cuenta bancaria con ahorros de varios millones de dólares. Todo esto ahora le pertenece legalmente a usted. Sentí que las piernas se me convertían en gelatina y tuve que agarrarme del escritorio para no caerme. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi hermana Carmen, que había emigrado siendo una muchacha humilde del mismo barrio donde yo crecí, se había convertido en una empresaria millonaria. Y ahora, por una ironía del destino, toda esa fortuna era mía. El abogado me explicó que los papeles de transferencia tardarían algunas semanas en completarse, pero que legalmente yo ya era la nueva propietaria de todo el imperio comercial de Carmen. Salí de esa oficina en estado de shock, caminando por las calles del centro como si estuviera en un sueño. Durante todas las décadas que había trabajado como empleada doméstica, limpiando casas ajenas y sacrificándome por mi hijo, había una fortuna con mi apellido esperándome en otra ciudad. Carmen nunca me contactó, nunca me contó sobre su éxito, nunca me ofreció ayuda durante los años más difíciles. Pero ahora, desde la tumba, me estaba dando la oportunidad de cambiar mi vida completamente. Durante las siguientes semanas, mientras se completaban los trámites legales, decidí no contarle nada a Valentín sobre mi herencia.
Quería ver cómo se comportaba conmigo sin saber que su mamá humilde se había convertido en una mujer millonaria. Seguí viviendo en mi casita modesta, cocinando mis comidas sencillas, usando mi ropa de siempre, como si nada hubiera cambiado. Valentín siguió con su rutina de visitarme una vez cada varios meses. Durante esas visitas, yo lo observaba cuidadosamente, analizando cada palabra, cada gesto, cada expresión de su cara. Me daba cuenta de que me trataba con una condescendencia terrible, como si fuera una anciana pobre que dependía de su caridad. Me hablaba con esa paciencia forzada que se usa con los niños pequeños o con las personas que consideramos inferiores intelectualmente. Un día, aproximadamente 2 meses después de la visita al abogado, Valentín llegó a mi casa con una propuesta que me dejó helada. Mamá, me dijo después de cenar, Dalia y yo hemos estado pensando en tu futuro. Ya tienes 68 años. Vives sola en esta casa, y creemos que sería mejor para ti mudarte a una residencia para adultos mayores. Hemos visto algunas opciones muy bonitas, con cuidado médico las 24 horas y actividades recreativas. Me quedé mirándolo sin poder creer lo que estaba escuchando. Mi propio hijo me estaba proponiendo que me fuera a un asilo, que dejara mi hogar para irme a vivir con desconocidos en mis últimos años de vida. Hijo, le dije tratando de mantener la calma, yo estoy perfectamente bien aquí en mi casa. No necesito que nadie me cuide, y mucho menos que me encierren en un lugar para ancianos. Mamá, no es encerrarte, respondió Valentín con esa voz condescendiente que ya conocía muy bien. Es buscar lo mejor para ti. Nosotros no podemos estar pendientes de ti todo el tiempo porque tenemos nuestras propias responsabilidades. César está creciendo y necesita toda nuestra atención. Además, estas residencias modernas son muy cómodas, vas a hacer amigas de tu edad, y vas a tener actividades interesantes todos los días. En ese momento entendí que el plan no era mi bienestar, sino su conveniencia. Querían deshacerse de mí definitivamente, ponerme en un lugar donde no pudiera molestarlos con mis llamadas ocasionales o mis expectativas de ser incluida en la familia. Querían borrarme completamente de sus vidas para poder vivir su fantasía de clase media alta sin el recordatorio incómodo de sus orígenes humildes. ¿Y si yo no quiero irme?, les pregunté directamente. La respuesta de Valentín me terminó de abrir los ojos. Mamá, tienes que ser realista. Esta casa está muy grande para ti sola, los gastos de mantenimiento son altos, y francamente no sabemos si puedes seguir manejando todo por tu cuenta. En la residencia vas a tener todo resuelto, vas a estar segura, y nosotros vamos a tener la tranquilidad de saber que estás bien cuidada. Esa noche, después de que Valentín se fue, tomé una decisión que había estado madurando en mi corazón durante meses. Ya era hora de que mi hijo y su esposa conocieran quién era realmente Berenice, la mujer a la que habían tratado como un estorbo. Era hora de enseñarles que las apariencias pueden engañar, y que nunca hay que subestimar a las personas por su condición social. Al día siguiente llamé al licenciado Mendoza para preguntarle sobre el estado de mis papeles de herencia. Me confirmó que todo estaba listo, que oficialmente yo era la propietaria de los 5 restaurantes, las 3 propiedades, y la millonaria cuenta bancaria de Carmen. También me dio una información adicional que me llenó de una satisfacción muy particular. Uno de los restaurantes de mi hermana era precisamente el establecimiento más exclusivo y caro de toda la ciudad capital. Ese mismo día, con mi nueva condición de empresaria millonaria ya confirmada legalmente, decidí que era momento de darle a Valentín y a su familia una lección que nunca olvidarían. Los llamé por teléfono y les dije que quería invitarlos a cenar a un restaurante muy especial para celebrar mi cumpleaños número 68, que se acercaba en unas semanas. Mamá, me dijo Valentín con ese tono de paciencia forzada, ¿estás segura de que puedes pagar un restaurante caro? Mejor vamos a un lugar más modesto, algo que esté dentro de tu presupuesto. Sus palabras me confirmaron lo que ya sabía. Él estaba convencido de que yo era una anciana pobre que vivía de sus limosnas ocasionales. No te preocupes, hijo, le respondí con una sonrisa que él no podía ver a través del teléfono. Ya tengo todo arreglado. Solo necesito que tú, Dalia, César y la mamá de Dalia vengan el próximo sábado a las 8 de la noche. Les voy a mandar la dirección del restaurante por mensaje. Van a ser mis invitados especiales en una cena que nunca van a olvidar. Colgué el teléfono sintiendo una mezcla de nervios y emoción. Después de tantos años de humillaciones, después de tanto dolor y tantas lágrimas, finalmente había llegado el momento de mi venganza. Pero no sería una venganza cruel o destructiva, sino una lección de dignidad que les demostraría el valor de la mujer que habían decidido descartar.
Los días previos a la cena fueron de una preparación meticulosa. Llamé al gerente general de mi restaurante más exclusivo, un lugar llamado Le Bernardin, que servía comida francesa de alta cocina y tenía una clientela muy selecta. Cuando me identifiqué como la nueva propietaria, el gerente, un hombre llamado Octavio, se mostró extremadamente servicial y respetuoso. Le expliqué exactamente lo que necesitaba para esa noche especial. Señora Berenice, me dijo Octavio por teléfono, será un honor recibirla en su restaurante. ¿Qué tipo de menú le gustaría que preparáramos para sus invitados? Le pedí que diseñara el menú más caro y exclusivo posible, sin importar el precio. Quería langostas frescas, caviar iraní, vinos de las mejores cosechas, postres elaborados por el chef repostero más prestigioso, todo lo más lujoso que pudieran ofrecer. También le di instrucciones muy específicas sobre cómo manejar la situación cuando llegara la cuenta. Octavio, mis invitados no saben que yo soy la propietaria del restaurante. Cuando termine la cena, quiero que le entregue la cuenta a mi hijo, un hombre joven de cabello negro que estará sentado frente a mí. Cuando él vea el total y diga que no puede pagarla, usted va a venir a preguntarme directamente si yo me haré cargo de los gastos. El sábado por la noche llegué al restaurante una hora antes que mis invitados. Me había arreglado especialmente para la ocasión. Llevaba puesto un vestido elegante color púrpura que había comprado esa misma semana, zapatos de tacón bajo pero muy finos, y hasta me había hecho el cabello en una peluquería cara del centro. Quería verme dignified pero no ostentosa, como una señora de clase que simplemente había decidido darse un gusto. Octavio me recibió personalmente en la entrada y me acompañó hasta la mesa reservada, ubicada en la sección más exclusiva del restaurante, junto a una ventana que daba a los jardines iluminados. La mesa estaba preparada para 6 personas, con manteles de lino blanco, cristalería fina, cubiertos de plata, y un arreglo floral impresionante en el centro. Todo se veía perfecto para la representación que estaba a punto de comenzar. A las 8 en punto llegaron Valentín, Dalia, César y Miriam. Los vi entrar al restaurante con expresiones de sorpresa y cierta incomodidad. Era obvio que no esperaban encontrarse en un lugar tan elegante y caro. Valentín llevaba su mejor traje, pero se notaba que no era de la calidad que correspondía a ese ambiente. Dalia se había puesto un vestido negro que trataba de verse sofisticado, pero junto a las otras clientas del restaurante se veía claramente fuera de lugar. Miriam, por su parte, llegó con esa actitud altiva que ya conocía muy bien, pero pude notar en sus ojos un destello de inseguridad cuando vio la elegancia del lugar. César, que ya tenía 3 años, se veía adorable con su traje pequeño, pero estaba obviamente intimidado por el ambiente formal del restaurante. «Mamá», me dijo Valentín después de los saludos, mirando alrededor con nerviosismo, ¿estás segura de que este lugar está dentro de tu presupuesto? Se ve muy caro, y no queremos que te metas en problemas financieros por querer impresionarnos. Sus palabras confirmaron una vez más que él estaba convencido de que yo era una anciana pobre que estaba haciendo un gasto irresponsable. «No te preocupes, hijo», le respondí con una sonrisa tranquila. «Hoy es una noche muy especial, y quiero que todos nos sintamos como reyes. Pidamos lo que se nos antoje, sin pensar en el precio». Dalia y Miriam intercambiaron miradas de preocupación, obviamente pensando que yo había perdido el sentido común o que estaba desarrollando algún tipo de demencia senil. Octavio se acercó a nuestra mesa con la elegancia profesional que caracterizaba al personal del restaurante. «Buenas noches», nos dijo con una sonrisa perfecta. «Es un placer tenerlos en Le Bernardin esta noche. ¿Les gustaría que les explique nuestro menú especial de degustación?» Sin esperar respuesta, comenzó a describir cada platillo con un detalle que hacía que sonara como una obra de arte culinaria. Para comenzar, tenemos caviar o cetra iraní servido sobre blinis de trigo sarraceno con crema ácida francesa. Después, langosta termidor preparada con un bisque de mariscos reducido durante 8 horas. Como plato principal, sugerimos el filete de wagyu japonés con trufa negra del Périgord, acompañado de puré de patatas con mantequilla de Normandía. Con cada descripción, las caras de mis invitados se ponían más pálidas. Miriam fue la primera en reaccionar. «Disculpe, joven», le dijo a Octavio con una voz un poco temblorosa, «¿podría decirnos cuánto cuesta aproximadamente ese menú?» Octavio respondió con la mayor naturalidad del mundo. «El menú completo de degustación tiene un costo de $800 por persona, sin incluir vinos ni postres. Si desean maridaje con vinos premium, serían $300 adicionales por persona».
El silencio que siguió a esa información fue tan profundo que se podía cortar con un cuchillo. Valentín se puso completamente pálido, Dalia abrió la boca sin poder articular palabra, y Miriam se agarró del borde de la mesa como si fuera a desmayarse. César, ajeno a la atención de los adultos, estaba jugando con los cubiertos de plata como si fueran juguetes. Mamá, murmuró Valentín con la voz entrecortada, ese menú cuesta casi $5,000 para todos nosotros. No podemos pedir algo tan caro. Mejor pidamos algo más sencillo del menú regular. Yo mantuve mi sonrisa serena y respondí, hijo, ya te dije que no te preocupes por el dinero. Esta noche quiero que todos comamos como nunca hemos comido en la vida. Dalia trató de intervenir con su voz más diplomática. Doña Berenice, realmente apreciamos el gesto, pero no queremos que se endeude por nosotros. ¿Por qué no mejor vamos a un restaurante más modesto donde todos podamos disfrutar sin preocupaciones? Su preocupación era genuina, pero también podía detectar un tono condescendiente, como si estuviera hablando con una anciana que había perdido el contacto con la realidad. Ya tomé mi decisión, les dije con firmeza. Octavio, por favor tráiganos el menú completo de degustación para todos, con el maridaje de vinos premium. Y también queremos ver la carta de postres más exclusivos que tengan. Octavio asintió con profesionalismo y se retiró para transmitir la orden a la cocina. Durante los siguientes minutos, la tensión en la mesa era palpable. Valentín no dejaba de mirar alrededor del restaurante como si estuviera calculando mentalmente cuánto iba a costar todo. Dalia murmuraba comentarios nerviosos sobre lo bonito que estaba todo decorado, pero era obvio que estaba tremendamente preocupada. Miriam se había quedado casi muda, apenas respondiendo con monosílabos cuando alguien le dirigía la palabra. Cuando empezaron a llegar los primeros platillos, la calidad de la comida era realmente espectacular. El caviar se derretía en la boca con un sabor intenso y delicado a la vez. La langosta estaba preparada a la perfección, con una textura cremosa y un sabor profundo que nunca había experimentado antes. Los vinos que acompañaban cada platillo eran de una calidad excepcional, cada sorbo era como una pequeña explosión de sabores complejos. A pesar de la tensión, todos empezaron a relajarse un poco mientras disfrutaban de la comida extraordinaria. César se portaba muy bien, probando pequeñas porciones de algunos platillos y haciendo comentarios divertidos sobre los sabores nuevos. Abuela, me dijo en un momento, esta comida sabe como si fuera mágica. Sus palabras me llenaron de ternura, porque hacía mucho tiempo que no me llamaba abuela con tanto cariño. Cuando llegó el plato principal, el filete de Wagyu con trufa negra, Valentín no pudo evitar hacer un comentario. Mamá, esta carne debe costar más que lo que yo gano en una semana. No puedo creer que estemos comiendo algo tan lujoso. Yo seguí sonriendo tranquilamente y le respondí, hijo, a veces en la vida hay que darse gustos especiales. Hoy estamos celebrando que tengo una familia hermosa y que he llegado a los 68 años con salud. La cena continuó durante casi 3 horas, con cada platillo más impresionante que el anterior. Para los postres, nos sirvieron una degustación de 5 dulces diferentes, cada uno una obra de arte visual y culinaria. Había un soufflé de chocolate con centro líquido, una tarta de frutas exóticas con oro comestible, un helado artesanal de vainilla de Madagascar, y otros postres que parecían joyas preciosas. Cuando finalmente terminamos de cenar, todos estaban visiblemente relajados y satisfechos por la comida excepcional que habían disfrutado. Incluso Miriam había empezado a hacer comentarios positivos sobre la presentación de los platillos y la atención del servicio. Berenice, me dijo con una sonrisa que parecía más genuina que de costumbre, realmente nos has dado una noche inolvidable. Nunca habíamos comido en un lugar tan elegante. Fue en ese momento perfecto de satisfacción y relajación cuando Octavio se acercó a nuestra mesa con una sonrisa profesional y una carpeta de cuero en las manos. Espero que hayan disfrutado su cena, nos dijo cortésmente. Ha sido un placer atenderlos esta noche. Después se dirigió directamente a Valentín y le extendió la carpeta. Aquí tiene la cuenta, señor. Valentín tomó la carpeta de cuero con manos temblorosas, como si estuviera a punto de abrir una caja de Pandora. Cuando abrió la cuenta y vio el total, su cara se transformó completamente. Primero se puso rojo como un tomate, después blanco como papel, y finalmente adquirió un tono verdoso que me hizo pensar que se iba a desmayar ahí mismo. Sus ojos se fijaron en los números, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. $50,000, murmuró con la voz apenas audible. La cuenta es de $50,000.
Dalia se inclinó para ver la cuenta por encima del hombro de su esposo, y cuando vio el total, se llevó las manos a la boca ahogando un grito. Miriam, que estaba sentada al lado de Dalia, también alcanzó a ver la cifra y se agarró del brazo de su hija como si fuera a sufrir un ataque cardíaco. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía que el tiempo se había detenido. Los otros comensales del restaurante seguían cenando normalmente, ajenos al drama que se estaba desarrollando en nuestra mesa. César, que había estado jugando con una pequeña torre que había hecho con las servilletas, se dio cuenta de que algo grave estaba pasando porque todos los adultos se habían quedado mudos y con caras de terror. Valentín levantó la vista de la cuenta y me miró con una expresión de pánico absoluto. «Mamá», me dijo con la voz quebrada, «esto debe ser un error. No es posible que una cena cueste tanto dinero. Debe haber algún malentendido». Yo mantuve mi expresión serena y le respondí, «No hay ningún error, hijo. Pedimos el menú más exclusivo del restaurante, con vinos premium y postres especiales. Eso es exactamente lo que cuesta cenar como reyes». «Pero mamá», continuó Valentín con desesperación creciente en su voz, «yo no tengo $50,000. Mi tarjeta de crédito tiene un límite mucho menor, y mi cuenta bancaria no tiene ni la 10ª parte de esa cantidad. ¿Cómo vamos a pagar esto?». Su pánico era genuino y absoluto, como el de un hombre que se encuentra en una trampa sin salida. Dalia trató de intervenir con una voz temblorosa. «Doña Berenice, usted dijo que tenía todo bajo control. ¿Cómo va a pagar esta cuenta?». La pregunta iba dirigida a mí, pero había un tono acusatorio en su voz, como si de alguna manera yo fuera responsable de haberlos metido en esta situación imposible. Miriam, que hasta ese momento había permanecido callada, finalmente explotó. «Esto es una irresponsabilidad total. ¿Cómo se le ocurre traernos a un lugar tan caro sin tener el dinero para pagarlo? Ahora todos vamos a quedar en ridículo». Su verdadera personalidad salió a la superficie, mostrando el desprecio que siempre había sentido hacia mí. En ese momento, Valentín tomó una decisión que me terminó de romper el corazón y que al mismo tiempo me confirmó que había hecho lo correcto al planear esta noche. Se volteó hacia mí con una expresión dura y me dijo, «Mamá, tú nos invitaste a este restaurante, tú insististe en pedir la comida más cara, así que tú vas a tener que encontrar la manera de pagar esta cuenta. Yo no me voy a hacer responsable de tu irresponsabilidad». Sus palabras me golpearon como una bofetada. Después de todo lo que había hecho por él, después de haberle dado toda mi vida para que pudiera convertirse en el hombre exitoso que era, mi propio hijo me estaba culpando y abandonando en el momento más difícil. «Hijo», le dije con voz firme pero herida, «¿así es como me pagas todo lo que sacrifiqué por ti? Echándome la culpa cuando las cosas se ponen difíciles». «No me vengas con chantajes emocionales, mamá», me respondió Valentín con una frialdad que nunca había visto en él. «Ya no eres mi responsabilidad. Yo tengo mi propia familia que mantener, y no voy a arruinar mi futuro por tus caprichos de anciana. Además», agregó con crueldad calculada, «yo acabo de gastar todos mis ahorros en un viaje a Europa que le regalé a Miriam por su cumpleaños. No tengo ni un centavo disponible para pagar tus lujos irresponsables». Esa revelación fue como recibir otro puñal en el pecho. Mi hijo había gastado una fortuna en un viaje de lujo para la mamá de su esposa, pero no tenía dinero para ayudar a su propia madre en una emergencia. Las prioridades estaban clarísimas. Miriam era más importante que yo, Dalia era más importante que yo, cualquier persona era más importante que la mujer que le había dado la vida. Fue en ese momento perfecto de humillación total cuando decidí que había llegado la hora de pronunciar las 3 palabras que cambiarían todo para siempre. Me levanté lentamente de mi silla, mantuve la dignidad en cada movimiento, llamé a Octavio con una señal de mi mano, y cuando él se acercó a nuestra mesa, le dije con voz clara y firme, «Llame a gerencia». Octavio asintió con una sonrisa profesional y se alejó hacia las oficinas administrativas del restaurante. Valentín me miró con confusión total. «¿Para qué quieres hablar con el gerente, mamá? ¿Crees que vas a poder convencerlo de que nos perdone la cuenta? Esto no es una fonda de barrio donde se puede negociar el precio». Mientras esperábamos a que llegara el gerente, la tensión en la mesa era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Dalia miraba hacia todos lados como si estuviera buscando una salida de emergencia. Miriam había adoptado una expresión de disgusto total, como si estar sentada conmigo fuera una contaminación social. Valentín tamboreaba nerviosamente los dedos sobre la mesa, obviamente calculando en su cabeza todas las maneras posibles de salir de esta situación sin pagar. A los pocos minutos apareció el gerente general,
un hombre elegante de unos 40 años, vestido con un traje impecable. Se acercó a nuestra mesa con una sonrisa cordial y se dirigió directamente a mí. Buenas noches, señora Berenice. Soy Roberto Castillo, el gerente general de Le Bernardin. ¿En qué puedo servirle esta noche? La familiaridad con la que se dirigió a mí dejó a toda mi familia completamente desconcertada. Valentín miró alternadamente al gerente y a mí, tratando de entender por qué este hombre me conocía por mi nombre. Roberto, le dije con una sonrisa tranquila, ha habido una pequeña confusión con la cuenta de esta noche. Mi hijo aquí presente dice que no puede pagarla porque gastó todos sus ahorros en un viaje para su suegra. Roberto asintió con comprensión perfecta y se dirigió a Valentín. Disculpe, señor, pero tengo entendido que la señora Berenice es quien va a hacerse cargo de todos los gastos de esta noche. ¿Hay algún problema con eso? Su pregunta era aparentemente inocente, pero tenía un tono que sugería que él sabía exactamente lo que estaba pasando. El problema, respondió Valentín con exasperación, es que mi mamá no tiene $50,000 para pagar esta cuenta. Es una señora jubilada que vive de una pensión modesta. No entiendo por qué nos trajo a un lugar tan caro si no tenía el dinero para pagarlo. Roberto me miró con una expresión que mezclaba diversión y respeto. Señora Berenice, ¿quiere que le explique a su familia quién es usted realmente? En ese momento, todas las miradas se concentraron en mí. Era el momento culminante de mi plan, el instante en el que toda la verdad saldría a la luz. Sí, Roberto, le dije con voz firme, creo que ya es hora de que mi familia sepa quién soy realmente. Roberto sonrió y se dirigió a toda la mesa. Permítanme presentarles formalmente a la señora Berenice Morales, propietaria de la cadena de restaurantes Le Bernardin, que incluye este establecimiento